La tecnología en las comunicaciones abre las puertas al conocimiento y a la realidad del planeta. Las nuevas generaciones inician su ciclo de vida conectadas al Internet y a las plataformas tecnológicas. El propósito para hoy, hacer posible una Colombia mejor, llegando a las escuelas más apartadas de los municipios del país. Mi invitada representa una de las compañías con el mayor segmento de mercado en comunicaciones, si lo que quieres es claro. Soy Mariana García Herrera, consultora en sostenibilidad y fundadora de A las 5. Y hoy te doy la bienvenida a ESG Stories, un canal que busca promover las acciones corporativas alrededor de la sostenibilidad de la voz de sus principales líderes. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a ESG Stories. Nuevamente estamos acá con una empresa muy reconocida en Colombia y en México. Y hoy nos acompaña María. Ya María les va a contar quién es María. Pero María es la gerente de sostenibilidad de Claro Colombia. Bienvenida, María. Mariana, mil gracias por esta invitación. Feliz de compartir este espacio contigo. Bueno, María, yo la primera inquietud que tengo es ¿qué hace una abogada involucrada en temas de sostenibilidad? Bueno, es una historia un poquito, no larga, la voy a tratar de ser resumida. Yo estudié Derecho, mi papá era abogado, la mayoría de mi familia son abogados y bueno, como que era lo que tocaba. Y cuando salí de la universidad, mi primer trabajo fue la consejería para desplazados. En ese momento era el año 98, no hagan muchas cuentas por la... Pero pues estaba enfocado en eso, en cómo tratar esa situación que se estaba presentando por desplazamiento forzado por la situación de violencia de nuestro país. Entonces, el trabajo más allá que jurídico era pensar en cómo apoyar, cómo generar unos ecosistemas de apoyo para esta población, de darles acogida, de pensar en albergues, en alimentación, y ese fue el trabajo. Y obviamente yendo muchísimo a territorio, que hoy tal vez es una frase común que se encuentra en todas estas conversaciones, pero conocer diferentes zonas de nuestro país que de otra manera no hubiera conocido, y pues de eso me marcó, y eso fue lo que hizo que trazara mi carrera hacia este lado de sostenibilidad. Tú estás en Claro Colombia desde el 2019, entiendo. Así es. Has desarrollado y te has de una u otra manera enfocado a través de esta posición de gerente de sostenibilidad. Yo quisiera preguntarte algo. Claro, es una compañía muy grande que ha tenido un crecimiento importante en los últimos 12 años, yo creo, un poco más tal vez. Uh-huh. Y es una compañía que su base y origen es México, ¿no? Con un hombre visionario como lo es Carlos Slim, y que ha hecho que Claro Colombia crezca de la manera que ha crecido aquí, ¿no? En este país. Pues mira, Claro hace parte de ese grupo corporativo que se llama América Móvil, que tiene operaciones en 25 países, Latinoamérica, Europa, Asia, y hacemos parte de ese gran grupo. Nosotros dentro de la estrategia de sostenibilidad pues tenemos claramente unos lineamientos definidos por el grupo, pero adicionalmente tenemos esa posibilidad desde sostenibilidad de armar de acuerdo con el análisis de materialidad, que yo creo que las personas que nos acompañan en este podcast pues saben un poquito que es identificar qué es lo que le importa a esos stakeholders, a esos grupos de interés de la compañía para trabajar en particular. Entonces eso es lo que hemos venido haciendo, pues vengo haciendo desde el año 2019, y parte de lo que me preguntabas ahorita porque estaba yo siendo abogada en este campo, venía, y toda mi carrera, que no lo dije, ha sido del sector público. Este es mi primer encuentro con el sector privado, porque siempre lo hice en el sector público y enfocado en los temas sociales y ambientales, lo cual pues me llena de satisfacción poderlo hacer desde este lado, que a veces uno podría pensar que solamente el gobierno o el Estado es el que tiene que tomar ciertas medidas y líneas frente a este tema tan importante, y no, pues aquí somos todos, aquí todos ponemos por igual. Creo que tienes una gran ventaja con respecto a otros gerentes de sostenibilidad, y te lo digo porque en este caso es porque has tenido la posibilidad de ver la mentalidad o cómo piensa el sector público, y ahorita estás teniendo la oportunidad de ver cómo piensa el sector privado. Creo que es la misma posición cuando yo le hablo a la gente, le digo, mira, creo que en mi caso, hablo de mí,
Yo he tenido la posibilidad también de estar en el sector real o el sector privado, pero al mismo tiempo en el sector social de manera empírica. ¿Por qué? Porque no tengo ninguna formación alrededor de lo social. Soy netamente administrativa y financiera, entonces no hay como por dónde. Y cuando yo decidí meterme en esto, como que la gente me decía, lo mismo, la pregunta que tú. ¿Tú qué haces metida en lo social en ese momento? Claro. Porque al final creo que había un boom alrededor de lo social que tenía que ver con la caridad y la filantropía. Sí. Hoy en día, ya escuchándote un poco el tema de doble materialidad y entendiendo también la visión que tiene una empresa tan grande como es Claro Colombia, yo quisiera preguntarte un poco, ¿cómo están abordando ustedes todos los temas de los criterios ESG, ¿no? Que es de la ESG en español, en donde las empresas necesitan impactar y mitigar un poco el impacto, ir a la redundancia que genera el modelo de negocio y cómo pueden mitigar también esos riesgos hacia adentro, ¿no? Que lo comentabas ahorita previamente, pero esto, no sé, va alrededor de unas acciones puntuales. Entendiéndote, hay unos enfoques como grupo y hay otros enfoques para Colombia. Quisiera que nos contaras un poco hacia Colombia, que tiene unas características geográficas y políticas particulares, hacia dónde ustedes están enfocando esa parte. Bueno, yo arrancaría por decirte que lo que sí, o lo que hemos venido trabajando más bien es, primero, alinearnos con esos objetivos de desarrollo sostenible, que también lo hablábamos ahorita fuera de cámaras, de pensar que solamente son las empresas privadas o el sector público el que lo debe hacer. Somos todos como ciudadanos de este planeta trabajar en pro de eso. Entonces, primero, alinear nuestra estrategia a eso y a esos objetivos del grupo. Y en línea de eso, entonces, nosotros hicimos un análisis de materialidad e identificamos cuáles son los temas prioritarios para esos grupos de interés. Entonces, pues obviamente, cierre de brecha digital, el acceso, la cobertura son temas súper importantes y también se amplía hacia un poco la experiencia del cliente. Eso sale un poco de lo que hacemos desde sostenibilidad, pero que hace parte del entorno y de la sostenibilidad de la compañía. Entonces, con base en eso, lo que hicimos fue definir ¿qué puedo hacer yo? Claro, con lo que sé. Entonces ahí fue lo que, en el momento en el que dijimos, lo que yo sé hacer es tecnología, telecomunicaciones y pues todos los desarrollos innovadores. Y entonces sobre eso trazamos ese gran propósito de cómo la tecnología, que es lo que yo hago a diario, cómo puedo generarle un valor agregado a eso y es transformar la vida de las personas. Porque, pues bien, yo puedo llegar aquí con el cable de fibra óptica, te conecto, el módem, no sé qué, a los que nos están viendo, y desaparezco, pero ese es mi negocio. ¿Qué tengo que hacer yo para de verdad impactar, como tú dices? Entonces ahí tuvimos ese gran propósito, definimos ese propósito y sobre ese empezamos a crear, o más bien sobre esa sombrilla creamos unos pilares que nos permiten identificar esas diferentes iniciativas. Entonces nuestro primer, se los voy a mencionar rápidamente, es cobertura, cómo llegamos a zonas distantes de nuestro país que necesitan la conectividad, porque no podemos negar que solamente en las grandes ciudades necesitamos internet o la conectividad, sino en todas partes. El segundo es acceso y educación, es cómo podemos generar, en esos temas particulares de educación sobre todo, cómo generar ese valor agregado o ese valor compartido. Ahí tenemos una iniciativa que se llama Escuelas Conectadas, que ahorita quisiera contarles más en detalle, salas de tecnología, tenemos unas plataformas desarrolladas para educación virtual y gratuita que son importantísimas, que son las únicas que existen en Colombia, literalmente, como dicen hoy los jóvenes, gratuitas 100%. Tenemos los temas de inclusión y equidad que son muy importantes para nosotros, cultura sostenible y por supuesto el ser huella de carbono al año 2050 con unas metas a 2030 muy amplias que pues tienen todo el espectro de sostenibilidad, pues los tres, la triple cuenta que nos permite pues llegar a cumplirlo. Y ahí me gustaría mencionarte que pues está la triple cuenta, lo social, lo ambiental y el gobierno corporativo. Y nosotros desde el grupo hemos definido que los temas laborales son también importantes, porque pues el colaborador es parte esencial para que pueda llegar a ser esto una realidad. Ahorita el tema del colaborador, que es lo que en el pasado se llamaba bienestar empleado y que lo teníamos completamente aparte y que no era concebido que la responsabilidad social estuviera hacia adentro, sino que debía ser hacia afuera. Entiendo que
con todo lo que ha pasado y lo que he podido aceptar y entender es que las empresas, como se confundían tanto, optaron por volver a la palabra sostenibilidad, que ya reúne todo esto, ¿no? Lo externo, lo interno y mirar cómo manejarlo. Aquí yo te conecto un poco con los temas de gobernanza y de transparencia, y es cómo ahondan ustedes en esta parte de ligar el colaborador, o sea, todo el trabajo interno de colaborador y permanencia, y la coherencia con el impacto generado en todas estas acciones que nos acabas de comentar hacia afuera. O sea, ¿existe esa coherencia? Y te lo pregunto porque me he encontrado con compañías que hacia afuera es una cosa y hacia adentro es otra. Entonces, ¿cómo han logrado ustedes con ese tamaño de empresa que tienen lograr empatizar eso y nivelar ese adentro y hacia afuera, ¿no? Bueno, yo creo que ahí son varias cosas. Uno, sí, somos una empresa muy grande, 11.000 colaboradores directos, es mucha gente. Pensar en que, aunque gestión humana es un área, bienestar social hace parte de gestión humana, pero la sostenibilidad ahí es un punto importantísimo, y es que no es solamente la cabeza, en este caso María Consuelo, ni su equipo, que somos 3 personas, sino es cómo se amplía esa sostenibilidad. Cada uno de los colaboradores de Claro hace parte de esa sostenibilidad. Y yo creo que eso es una cosa muy importante en la que hemos venido trabajando desde Cultura Sostenible. Es cómo primero sensibilizamos frente a qué es la sostenibilidad. Que no es filantropía, que no es el regalo del morral y desaparecemos, no es el patrocinio de una actividad y ya, sino que realmente hacer acciones reales y que no sean acciones con daño, sino que hacemos una intervención, tiene un objetivo, tiene unos KPIs que me permitan medir que mi intervención o mi iniciativa tiene pues una meta, y que con lo que lo estoy haciendo sí se está cumpliendo, y hacer una evaluación de impacto, porque si no, pues sí podemos contar muchos beneficiarios impactados y son puros chulos y aplausos, pero tenemos que ir más allá. Entonces eso es una parte, el trabajar pues articuladamente y entender que los colaboradores, como los clientes, como los usuarios, como la comunidad, son otros stakeholders. Entonces estamos en la misma mesa y todos tenemos que trabajar, más que trabajar, todos estamos en ese mismo sentido, caminando hacia ese mismo lugar y objetivo. Yo tuve la posibilidad de tener aquí a WOW, una competencia tuya, obviamente a otro nivel en cuanto a mercado cubierto. Y hablábamos un poco de cómo lograr integrarse como competencia, ¿no? Integrarse con un propósito común, con un propósito de impacto, no económico, porque cada uno tiene un segmento y una dirección, pero cómo lograr integrar y fortalecer desde lo bueno que somos en lo nuestro, ¿no? Digámoslo así. Cómo lograr generar valor hacia afuera frente al potencial que cada una de las empresas tiene. ¿Tú crees que es viable eso o está siendo viable el poder lograr en algún momento esa sinergia o poder conseguir trabajar? Ahí se como dicen juntos, pero no con estas palabras, no palabras. Pues yo creo que nosotros venimos trabajando con todos los competidores, otros operadores que existen en Colombia, y lo hacemos a través de las diferentes asociaciones. Está la ANDI, está Somóvil, que es directamente de empresas pues de tecnología, está Andesco, y en esos espacios pues hay unos espacios particulares sobre sostenibilidad, y ahí, más allá de los temas de competencia y de cobertura, generamos ese ecosistema y yo creo que todos tenemos el mismo objetivo, pues generar un valor. Entonces ahí pues hemos tenido las conversaciones, no están todos los operadores en algunas de ellas, pero sí, ya hemos cambiado, ya está empezando a generar. Y yo creo que hay un punto muy importante para resaltar, Mariana, y es que yo soy una convencida, y los que me han oído en algunos espacios en los que he estado, para mí el objetivo 17 de los objetivos de desarrollo sostenible debería ser el primero. Para mí, como persona, es la única manera de lograr un mayor impacto en todo, porque solos no podemos. Y entonces ahí nosotros hemos venido trabajando muchísimo. La mayoría de esas iniciativas en las que les mencionaba anteriormente, las hacemos de la mano con 1, con 2 o con 3. Aquí no es una iniciativa propia de Claro, sino es cómo generamos
esa posibilidad de llegar a más personas, de generar esa posibilidad de educarse, por ejemplo, y si lo podemos sumar más, maravilloso. Siempre estamos abiertos a generar esas alianzas y ha sido un mensaje repetitivo que hemos tenido nosotros. Yo creo que nosotros como sector privado tenemos un papel muy importante y preponderante en este momento, como en toda la historia, pero yo creo que este momento de país implica que nos pongamos más la camiseta y que busquemos sentarnos y encontrar esos puntos de encuentro que son más que los que menos. Okay. Percibiendo un poco de tu conversación, siento que uno de los focos principales de ustedes es el tema de educación, ligado obviamente a la tecnología. Me hablabas ahorita de un proyecto que querías contarnos y que nos gustaría obviamente escuchar para saber de qué se trata, cómo puedo acceder, yo sí quiero acceder de una comunidad y por qué nace. Ok, mira, se llama Escuelas Conectadas Claro por Colombia y nació en mitad de la pandemia, diciembre de 2020, en el momento en el que la ministra de Educación de su momento dijo, bueno, los niños tienen que volver a clases de manera pues escalonada e itinerante, o sea, no todos los estudiantes de clase debían estar al mismo tiempo. Entonces empezamos a pensar qué podemos hacer desde lo que sabemos hacer, volviendo a ese core del negocio, porque, y eso no se los dije antes, no te lo comenté, podría uno decir, puedo hacer carreteras, puedo construir, pero no es mi expertise. Entonces tengo que enfocar que también eso le puede servir a las pequeñas y medianas empresas, porque cuando uno habla de este tema es tan amplio que no sabe por dónde arrancar. Entonces ahí nació Escuelas Conectadas, de decir, bueno, démosle internet gratuito a estas instituciones que lo necesitan en todo el país para que esos estudiantes que no están en el aula puedan conectarse. Y el compromiso en ese momento fue conectar a una institución por semana. Hoy te puedo decir que a cierre de 2023 cerramos con 202 instituciones educativas y cerca de 300.000 estudiantes beneficiados. Yo sé que las cifras no lo dicen todo, pero sí es muy impactante. Y parte también de lo que hago yo y parte de mi formación hace que vaya a esos lugares, o sea, ver y entender las historias de esos estudiantes en cada uno de los lugares que son increíbles, porque pues desde Bogotá podemos pensar que es un imposible no tener conectividad, pero pues la realidad es otra. Entonces llegamos con esa conectividad y también estamos generando unos procesos de alfabetización y apropiación digital que son muy importantes. Puede que los estudiantes yo diría que todos los estudiantes en este momento pues son ciudadanos digitales, nos llevan un poco de ventaja a nosotros un poco más mayores, un poquito más. Entonces enfocamos mucho ese trabajo en los docentes y también pues obviamente en los estudiantes para que le saquen aún más provecho. Y ponemos a disposición de ellos unas plataformas que ha desarrollado el grupo, unas plataformas de educación que permiten fortalecer conocimientos en ciencias, matemáticas, lenguaje. Utilizamos muchísimo, por ejemplo, esa se llama Pruébate, la otra se llama Capacítate para el empleo y la usamos mucho en los últimos grados escolares de 9º a 11, en la que sirva como orientación profesional. Y vuelvo al tema de Bogotá o de las grandes ciudades o de nuestros hijos, de pensar, yo le puedo brindar de pronto una orientación profesional con un psicólogo que genera unos costos adicionales y que la mayoría de nuestro país, por los temas de pobreza, pues no puede acceder. Entonces, ¿qué tiene esta plataforma? Entender en más de 500 cursos en todos los sectores de la economía, entender cuál puede ser el sentido de mi vida y hacia dónde me quiero enfocar. Y eso lo hemos usado muchísimo y ha servido en esa identificación de a qué me quiero dedicar. Entonces, esas Escuelas Conectadas que yo creo que es una de las iniciativas que más nos mueve y que vemos ese impacto tan directo y que hace referencia a que la sostenibilidad sí la podemos hacer y la podemos hacer todos, porque ahí no es María Consuelo con el equipo de sostenibilidad escogen a la escuela X, sino que esto es un trabajo técnico, de factibilidad, de llegar el equipo técnico bajo todas las circunstancias a conectar una institución educativa en cualquier lugar. ¿A qué zonas han llegado del país? Bueno, hemos llegado ya a 27 departamentos
y más de 77 municipios. Ahí me puedo estar volando en un par de municipios y pues esto es un trabajo diario. Acá lo que buscamos es identificar ese primer punto que es el más difícil, es identificar cuál es la institución educativa que requiere el servicio. Entonces trabajamos muy de la mano del Ministerio de Educación, entendiendo pues que el sector de educación es descentralizado, pues también tocamos base con las secretarías de educación de los departamentos y los municipios y hacemos una búsqueda de quiénes son los que realmente requieren ese servicio. Y paso a seguir, pues lo que hacemos es hacer una factibilidad. Yo lo que tengo que poder garantizar es que a tu institución educativa la pueda conectar ya y eso depende del mapa de la cobertura que tenga hoy la compañía. Puede ser que en 2 meses pueda llegar a otro sitio, pero hoy es el compromiso. Entonces, en eso trabajamos la primera parte y luego cuando ya tenemos la factibilidad de sentarnos con los rectores o con los directores de tecnología o el maestro de sistemas generalmente. Y lo que hacemos es hacer un plan más que de trabajo, de cómo aprovechar esas plataformas, cómo hacer un uso responsable del Internet y la tecnología. Aquí hacemos un esfuerzo muy grande porque lo que buscamos es que eso se use realmente para estudiar. Y por eso la conectividad la generamos en las salas de tecnología. No es un Wi-Fi para que entonces revisemos redes sociales o... No, aquí lo que buscamos es que realmente apalanque los procesos de crecimiento de los estudiantes y de los docentes. Entonces, por eso lo focalizamos en esos lugares y pues para pertenecer solamente podemos aprovechar este podcast para los maestros de rectores que nos estén viendo. Si uno conoce una institución educativa y nos ha pasado muchísimo, oye, yo conozco la institución educativa que está ubicada en tal sitio, con tener la georreferenciación podemos hacer ese cruce e identificar si tenemos cobertura en ese lugar y con base en eso empezar esos procesos de conectividad y de apropiación. En el tema de gobernanza, en el tema ético y de transparencia, y un poco ligándolo también a la parte medioambiental, ¿sí? A pesar de ser un servicio, porque eso es lo que yo también le digo muchas veces a las personas, que tengas un servicio no quiere decir que no impactes, ¿no? Creo que lo hablamos en algún momento. Y es, bueno, sí, pero entonces yo impacto, sí, esas son las posturas, ¿no? Entonces yo no impacto al medio ambiente porque no produzco, pero de pronto sí impacto en lo social porque yo voy y ayudo con un poquito de filantropía en diciembre cuando llegan los regalitos y el corazón se pone blandito, ¿no? Entonces desde ahí yo ya hago acciones. Y es ¿de qué manera o cuáles serían las estrategias? Ahorita tú sabes que también se habla mucho del alcance 1, 2, 3, unos que puedes controlar como el 1, pero entonces el 2 y el 3 no tanto, el 3 menos. ¿Cómo logras tú garantizar eso desde tus stakeholders alrededor del negocio, ¿no? Porque uno puede decir, no, nosotros en toma de decisiones, en todo esto que está arraigado a gobierno corporativo y todo lo demás, todo funciona. Pero ¿cómo logras tú o cuáles son las exigencias que ustedes están hoy día demandando a los grupos de interés alrededor del negocio, ¿no? Porque tienen una ventaja y es pues ser líderes en el mercado, ¿no? Bueno, hay un punto muy importante y no te lo mencioné, uno de nuestros pilares es cómo hacer esa cadena de valor más sostenible y ese es el enfoque del alcance 3. Cómo esos bienes y servicios que yo compro no generan pues un alto impacto en temas ambientales, en gases de efecto invernadero. Entonces ahí lo que hemos venido trabajando desde hace, yo diría 4 años ya, es cómo fortalecer a mi cadena de valor. Yo no puedo pretender, y voy a hacer un símil, yo como papá soy ser el más preparado, el más educado, pero no busco que mis hijos tengan en lo mismo. Y esto es un poco lo que venimos haciendo en Claro. Claro, tenemos pues todo el diseño, la estrategia, pero yo tengo que permear a mi cadena de valor porque si no, pues no voy a cumplir con mi objetivo. Pero entonces ahí tenemos varias estrategias. Entonces tenemos unos procesos de sensibilización a la cadena de valor, formación y también desarrollo, porque tengo que acompañarlos, porque todos de la mano tenemos que cumplir con ese objetivo, por ejemplo, que les decía de ser huella de carbono cero al año 2050, en particular reducir el 52% de emisiones en el 2030. Eso es un objetivo súper alto y no lo puedo hacer solo, claro, porque mi cadena de valor me impacta.
Entonces, en esas 3 líneas venimos trabajando con ellos, y esto aquí implica no solamente nuevamente que el área de sostenibilidad trabaje, sino la gerencia de aliados, la gerencia de compras, todos estamos involucrados. Y también le sumamos ahí todos los temas de economía circular y logística inversa. Aquí todos tenemos que pensar en ese mismo objetivo. Y no lo hacemos nuevamente solos. Por ejemplo, en temas de información, en desarrollo, en sensibilización, hay muchísimos aliados que existen hoy en el ecosistema. Entonces les pongo ejemplos: está Pacto Global, están las universidades que tienen muchísima oferta que nos permite pues apalancar estos procesos de formación. FENALCO Solidario, bueno, se me pueden estar olvidando más en este momento, pero son muchos aliados en los cuales uno se puede apoyar para que esa cadena de valor entre en ese mismo sistema. Y ahí no puedo olvidar de mencionar, por ejemplo, el PNUD. Nosotros con ellos venimos trabajando, y el DNP existía en el anterior gobierno, que de pronto tú sí lo conoces, es una iniciativa del PNUD que se llama SDG Corporate Tracker, en donde una empresa ancla hace cuenta claro, medía su aporte a los objetivos de desarrollo sostenible, pero adicionalmente con su cadena de valor. Entonces es una información súper valiosa para el gobierno y por supuesto para uno como empresa. En eso vinimos trabajando todo el gobierno anterior. En este momento ahorita están revisando si lo reanudan, pero de todas maneras el PNUD ha venido trabajando en fortalecimiento de esa cadena de valor. Y por ejemplo, el año pasado fuimos seleccionados para escoger 12 proveedores que quisieran, que estuvieran en un rango de ser mediana, de pequeña y mediana empresa, para hacerles un asesoramiento en toda su cadena y que luego nosotros podamos replicar con los demás proveedores. Y esto es no es cuento mío. Si ustedes se acercan al PNUD, te acercas, Mariana, son unas asesorías que pueden tener un costo de hasta de 100 millones de pesos, que uno dice, o sea, una pequeña o mediana empresa pues la piensa 2 o 3 veces antes de hacer esa inversión. Entonces eso es parte de esa estrategia. O con la ANDI, la fundación, también nosotros somos la primera empresa de telecomunicaciones con el sello de empresa incluyente, y eso nos ha permitido que esas prácticas se pueda hacer un proceso de gestión del conocimiento con nuestra cadena de valor, y lo estamos haciendo de la mano de la ANDI. Entonces hay un mundo de posibilidades para hacerlo, pues porque tampoco puedes trasladarle en costos, en temas financieros al proveedor, a tu aliado, ese proceso. Te quiero preguntar algo, ya que estás como en el tema tecnológico y escuchando un poco todo este tema de aliados. Hay algo que toma mucha relevancia y que ya tiene agenda propia hoy, son los RAE, ¿sí? Son los famosos materiales eléctricos y electrónicos que giran alrededor de la tecnología. Sí. Claramente ustedes no tienen directo, pero sí indirectamente tienen mucha relación por todo el tema de los montajes de las estaciones, bueno, eso se llama estaciones redes. Estaciones. Exacto, ¿eso cómo lo están abordando? Bueno, ¿qué plan hay alrededor de eso? Porque sé que es regulación tras regulación tras regulación. Creo que hay mucha presión ahorita regulatoria a nivel planeta, no es solamente en el país, sino a nivel del mundo. ¿Cómo lo están empezando a...? Bueno, nosotros ahí ya llevamos varios años, que es un poco a lo que te hacía referencia de logística inversa y un poco de economía circular. Entonces nosotros hacemos debida disposición de los aparatos electrónicos y eléctricos, y lo hacemos a través de aliados, donde le hacemos esa recogida del equipo de lo que tenemos. Entonces ahí les voy a poner un poco ejemplos prácticos. Sí. Entonces, en los centros de atención y ventas, que son las tiendas que tenemos a lo largo del país, nosotros tenemos unas urnas donde cualquier persona, puede ser cliente o no nuestro, dejar tu celular viejo o el control que tenías. También nosotros ya a nuestros propios clientes tenemos el servicio de recoger esos elementos que ya tú no usas. Y tenemos unas metas con respecto al cumplimiento de esas normas. Sí,
tienes toda la razón en que todos los días sale, o sea, hay un exceso de normatividad, pero yo creo que es importante porque pues es que hoy todo es tecnología y necesitamos aprender a manejar. Entonces en eso venimos trabajando súper fuerte. Es más, mañana yo tengo una visita a una de esas proveedores nuestros que nos ayudan en esos procesos de logística, pues para hacer debido uso y entender qué material del control, del módem, puedo volver a utilizar y qué no, y hacer ese debido uso. Y también yo creo que aprovechar, Mariana, aquí a los que nos están viendo, que yo creo y seguro que alguno en su mesa de noche abre la mesa de noche, tiene más de un aparato viejo. Pensemos 2 veces en qué hacemos. Que necesitamos ese otro aparato que lleva 5 años ahí, que ya no lo va a usar nadie por tecnología, o los hijos de uno ya les da oso usar ese aparato, o no funciona. Entonces, pensar qué puedo hacer, como cuando tenemos una pila vieja. Hoy en los centros comerciales, en casi todos los sitios hay un sitio de debida disposición. Entonces creo que eso es muy importante. Y lo otro es también hacer un llamado en cosas sencillas. Uno puede dejar el computador cargando todo el día. Tú estás trabajando y tienes el computador cargado. Desconectemos un rato. Cuando se esté bajando la pila, gracias a Dios, el computador avisa que se va a acabar, lo conectas. Esas pequeñas prácticas nos aportan un montón en los procesos de ahorro de ese CO2 pues que impacta tanto a nuestro planeta y que pues tenemos que reducirlo a fuerza. Pues María, como para cerrar y ya la última pregunta que te quiero hacer o inquietud que tengo más que pregunta es, además de lo que ya nos contaste para 2030, ¿cuál es la visión estratégica de Claro México? No te voy a hablar solo Claro, sino Claro México hacia el 2050, porque ya hablamos de 2030, pero pues es claro para todos que difícilmente vamos a llegar a esas metas en 2030 a nivel planeta, ¿no? Todo el mundo ya se está viendo como medio colgado con la tarea. Y para 2050, que ustedes tengan definido que hay un alcance que claramente no da para 2030, sino 2050, buscan enfocar, porque veo que están muy, muy, muy enfocados en social, ¿no? No estoy diciendo que el medio ambiente no, sino quiero decir, muchas de las iniciativas poderosas que ustedes tienen actualmente están arraigadas en el tema social, en el tema de educación, en el tema de impacto hacia niños. ¿Y los adultos? ¿Han considerado los adultos? Bueno, aquí varias cosas. La primera, el enfoque es parejo, y cuando yo hablo de sostenibilidad siempre hago el símil de la mesa con 3 patas. O sea, tiene que estar totalmente equilibrado lo económico, lo social y lo ambiental. Entonces, yo te diría que no, que estamos trabajando en todos los frentes de manera pareja. Lo que pasa es que los temas sociales son más evidentes. Cuando los cuentas, generan mayor empatía. Cuando tú hablas de los temas ambientales, de los RAE, de pronto la gente se desconecta un poco más en consumos de agua, de energía. Pues sí, yo les puedo decir un montón de cifras, pero como que se quedan en el intangible. Entonces, ese es el primer punto. Segundo, nosotros no solamente hemos trabajado con niños, trabajamos con adultos, porque nuestro foco, independientemente de la tecnología, es esa educación, y la educación pues es en todos los rangos poblacionales. Y ahí tenemos una iniciativa que es muy chévere, que se llama Salas de Tecnología, que también las generamos con aliados, las tenemos en diferentes lugares del país, y lo que busca es fortalecer esas capacidades de cualquier persona. Es decir, tener un sitio seguro donde tengas un computador, tengas conectividad y tengas acceso a unas plataformas. Y eso se une a una ruta de inclusión laboral, porque no podemos pretender que una persona tenga una pared como esta tan linda, llena de diplomas, y no pueda acceder a un empleo. Entonces lo que hacemos es unir, generar un 360. Me puedo formar, tengo ciertas capacidades, y con la ruta buscar la oportunidad de generar un empleo formal para mujeres cabeza de hogar, víctimas, jóvenes, migrantes. Por ejemplo, ahorita vamos a empezar a trabajar con Activoca y USAID en temas de gobernanza étnica, en buscar en que la población afrocolombiana tenga mayores oportunidades. Entonces, el espectro es amplísimo, y las cifras también son contundentes. Tenemos más de 1.379 empleos generados a ese tipo de población.
Entonces, sí tenemos contemplado y lo pensamos a diario en cómo generar esa inclusión, personas en condición de discapacidad intelectual, personas sordas, por ejemplo, personas ciegas. Y en todos esos focos estamos trabajando. A veces no da el tiempo para uno contar tanto, o no es, no sé, no puede ser no tan glamuroso, atractivo, pero sí lo estamos haciendo. Sí lo estamos haciendo. Pues María, mil gracias. Muchas gracias por haber venido. Fue un gusto tenerte acá compartiendo información importante para todos y es cómo mostrar las iniciativas corporativas alrededor de los líderes, ¿no? Y tú eres un claro ejemplo de eso. Entonces, pues, invitarte a que vuelvas a acompañarnos nuevamente y nos cuentes cómo va avanzando el tema. Creo que lo social ha tomado mucha relevancia en el sentido de que lo hemos dejado a un lado, ¿no? Curiosamente, el foco de todo el mundo está alrededor del medio ambiente, y lo social ha bajado un poco en la atención, y yo sí creo que lo ambiental no es posible resolverlo hasta que no resolvamos lo social, porque somos los generadores, los encargados de que tengamos ese impacto ambiental. Tiene que ver es con la sociedad, ¿no? De cómo nos comportamos. De acuerdo. Entonces, pues nada, seguirnos en este super canal, no se pierdan este capítulo que está buenísimo, con Claro Colombia, una empresa que une a los colombianos a través de la comunicación. Muchas gracias.